Después de desenmascarar a Soros y a sus redes y la parte que toca a España de esas redes de Soros, que en un trabajo espectacular en forma de libro y que a ustedes se lo hemos contado varias veces con su autor, don Carlos Astiz, que me acompaña aquí, periodista, escritor y desmontador de las redes de los todopoderosos que controlan el mundo, ha escrito una segunda entrega de eso, que es casi tercera entrega de eso. Es verdad. Entre medias es verdad. estaba Bill Gates, sí, señor. Reset y sí, todo el otro reinicio. que tal. Bueno, este libro que se llama R de Resistencia contra la amenaza globalitaria, que tiene un enorme mérito porque es una especie de manual de esa resistencia, cómo hay que ejecutarla, ¿no? Sí, nada que ver con el manual de resistencia que le escribieron a Pedro Sánchez por encargo. Pero tiene su coña, ¿eh? Sí, es precisamente eso. Es justamente un intento de coordinar un poco, de dar cuenta también y hacer un reflejo de lo que ya está sucediendo cuando millones de personas están despertando, están dándose cuenta de que lo que nos han contado en general en los últimos tiempos no funciona, no cuadra muchas de las explicaciones que nos cuentan, pero además cuando estamos percibiendo todos una situación de incertidumbre, de crisis generalizada, los servicios públicos que no funcionan, todo eso está generando un malestar, es decir, que la gente en general no entiende qué es lo que está sucediendo. Cuando además ves cómo eso conecta con los proyectos legislativos de un gobierno que muchas veces parece estar enloquecido, de un gobierno que no defiende los intereses de los españoles, que supuestamente le han votado para eso, sino que defiende otros intereses ajenos a nuestras fronteras. Y esos intereses son precisamente los que se denuncian aquí, que son los intereses de los grandes magnates, de todos esos grandes fondos de inversión que ya controlan una parte decisiva de la economía, como usted ha explicado alguna vez aquí, y que desde luego lo que necesita es un movimiento de resistencia mucho más coordinado, mucho más numeroso, en el que la gente empiece a despertar y a defender sus propias libertades. Y en esencia es también la defensa de su propia vida y de su propio futuro. Sobre todo reaccionando ante todas aquellas cosas que se aceptan sin ser discutidas. Exacto. El libro del señor Astiz, es un libro que rebosa optimismo, porque a pesar de describir una situación que no es para nada favorable, como él dice, a pesar de sus fortunas, de sus ingentes recursos, de ser grandes magnates, de tener controlados los gobiernos como si fueran marionetas, pues no son omnipotentes. Y si nos unimos y entendemos el problema que pesa sobre nuestras cabezas, pues vamos a vencer una y otra vez todos los intentos que haya de este control absoluto de globalización. Sí, además yo creo que el primer paso ya lo está dando mucha gente. La duda es revolucionaria, lo ha sido siempre, porque pone en cuestión la imagen o el discurso del poder que quiere imponerte un punto de vista que no corresponde con el de realidad en la mayoría de los casos. En nuestra situación, además, lo que ha sucedido es que aprovechando, por ejemplo, la crisis sanitaria o ahora la crisis económica o el apocalipsis climático con el que nos amenazan, intentan difundir el miedo, el terror entre la población para que nadie se cuestione qué es lo que están haciendo y al mismo tiempo recortando nuestros derechos y libertades, imponiendo el silencio o comprando los medios de comunicación, haciendo controlar a los jueces para que realmente no haya la posibilidad de resistir esa ola dictatorial que nuestro gobierno está intentando impulsar, igual que otros gobiernos del resto del mundo. Es casi la vanguardia. Exacto, sí. Es decir, en enloquecimiento, en las cuestiones aquellas que pretenden destruir nuestra sociedad, los pilares de esa sociedad y nuestra nación, somos los de la vanguardia. No somos la vanguardia ni en luchar contra el desempleo, ni en controlar la inflación, ni en las cuentas públicas, ni en el respeto a la deuda de las próximas generaciones, pero sí somos la vanguardia en el fanatismo climático, en las extravagancias de la ley trans y en la cultura de la muerte, que se prodiga aquí como si fuera... Exacto, pero es que además no se puede entender todo esto si no percibimos que hay un plan detrás, y ese plan incluye un ciclo destructivo que tiene como objetivo destruir a los individuos, destruir a las parejas y las familias y hacerlas prácticamente imposibles, destruir nuestros derechos y libertades de esa nación que es una comunidad históricamente formada, porque si no tenemos individuos con referentes y raíces, si no tenemos familias, si no tenemos naciones, realmente lo que tendremos serán sociedades débiles, mucho más fácilmente controlables por esos grandes magnates. Y es de eso de lo que se está hablando, es de eso de lo que habla el libro, de esos grandes magnates que no solamente controlan sus políticos, sino que además les han impuesto una agenda
vivienda que están asumiendo como propia, mientras ellos personalmente se hacen millonarios, se hacen ricos, ¿no? Y eso a costa de nuestra liquidación. Estaba el otro día en Oviedo, por cierto, donde se ve con mucho entusiasmo esta casa y sus programas, y hablando con la gente que acudió a una conferencia sobre estos libros, una de las cosas que la gente veía con claridad era que España era una potencia industrial, era una potencia agrícola, una potencia ganadera, y sin embargo nos están dejando en escuálidos. Ahora importamos cereales. Claro, es decir, el granero de Roma, que era Hispania, resulta que tiene que importar cereales, que no es capaz ni siquiera de plantar girasoles y recogerlos para hacer aceite de girasol. No, ¿para qué? Es que es ridículo. Uno de los absurdos. Claro, y estamos asumiendo con este gobierno que se pliega a los deseos de la Comisión Europea, que nadie ha elegido, que responde a los intereses fundamentalmente de esos grandes fondos de inversión, de esos grandes, y políticamente, incluso militarmente, de lo que diga Joe Biden y la Casa Blanca. Es decir, estamos permitiendo que se nos esté cercenando el futuro y las posibilidades, que efectivamente somos los primeros en paro, en déficit, en deuda, y eso significa que el futuro cada vez se nos estrecha más. Y significa también que tenemos que reaccionar. Es decir, nadie nos va a regalar nada, pero efectivamente tenemos algunas cosas que son importantes. La naturaleza, la realidad, la vida, están de nuestro lado y sin embargo todos estos grandes fondos de inversión, por esos que sean, están peleando contra eso, y esa apuesta es una apuesta que siempre pierde. Sin embargo, ¿nosotros qué defendemos? Defendemos los derechos y libertades de la gente, defendemos las familias, porque eso es lo que da origen a las naciones, a las que también defendemos. Y al final, como decía Meloni, ¿no? Es decir, salvando todas las distancias, al final hay una cultura de la afirmación que dice: yo soy un hombre que ama a las mujeres aman a los hombres, quieren tener hijos, quieren formar familias con hijos que crezcan en una nación en progreso, en desarrollo, con una vida mejor. Y que les dé futuro, claro. Exacto. Hay una afirmación en su libro que me parece interesantísima de reproducir. La duda es revolucionaria. Y es verdad. La duda es revolucionaria, pero ¿a dónde hemos llegado que tengamos que estar en esto? Sí tiene su planteamiento brillante, les recomiendo el libro, sí tiene su planteamiento un cierto viento de cola. Viento de cola porque la crisis agudiza el ingenio, decían antes, ¿no? La crisis lo que agudiza es la mala uva que se le pone al ciudadano y las ganas de hacer preguntas impertinentes y sobre todo las ganas de no aceptar las cosas que nadie ha comprobado y que luego resultan, pues como esto que les contaba antes, de un tubo bajo el mar que lleva el hidrógeno verde. Venga y me lo cuente. ¿Dónde hay alguno de esos? En ningún lugar. Pues ya está, apárquenlo. La verdad está asumida sin ser revelada por nadie. Esto tiene los días contados. Fíjense, en Alemania, con unos verdes sentados en el gobierno, están produciendo la energía con más emisiones de CO2 de la historia universal, produciendo electricidad con centrales de carbón. Claro. Y lo mismo hacen en media Europa. Y Europa está hasta las narices de las agendas 2030 y de los compromisos climáticos y de todo eso atrás. Porque eso está en contra de los intereses de los propios pueblos europeos. Claro. Si hay una crisis energética, ¿cómo es posible que nuestro gobierno esté volando centrales térmicas? ¿Cómo es posible que esté cerrando centrales nucleares o vaciando los pantanos para que no haya energía? Y las autoridades europeas, ¿cómo es posible que estén todavía cobrando la cuota dosis de emisiones? No, hombre, no. Claro. Sométala a una moratoria como poco, sino a su desaparición. Pero afortunadamente yo creo que tenemos que ser optimistas, no solo porque la realidad está de nuestro lado, sino porque también están apareciendo cada vez más millones y millones de personas que no se creen el discurso oficial, y además eso hace surgir fuerzas sociales, políticas, de la sociedad civil que se enfrentan precisamente al discurso oficial, y eso siempre es un toque de esperanza y realmente ilumina el futuro. Bueno, apúntense a la irreverencia contra la verdad axiomática, esta que nos imponen y que cada vez es más difícil de tragar. No nos la comemos, no la comemos desde ningún punto de vista.